Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a atender una consulta realizada acerca de calorimetría. Leamos el enunciado del mismo. Un cubo de hielo a menos 8,5 grados centígrados se añade a 300 gramos de agua a 20 grados centígrados, que se encuentra en un calorímetro de aluminio. Este calorímetro tiene una masa de 75 gramos. En el estado final se encuentra solo agua a una temperatura de equilibrio de 17 grados centígrados y se consulta cuál era la masa del cubo de hielo. Observemos lo que está sucediendo. Tenemos acá un calorímetro, acá se visualiza perfectamente, obsérvese. El calorímetro es de aluminio, tiene 75 gramos de aluminio este calorímetro, muy bien, y se encuentra a 20 grados centígrados inicialmente. El agua también se encuentra a 20 grados centígrados, se encuentran en equilibrio térmico. Y a este calorímetro se le va a añadir un cubo de hielo del cual se desconoce su cantidad, es decir, la masa, pero lo único que se conoce es que se encuentra a menos 8,5 grados centígrados. Se desconoce la masa de hielo, la he llamado MH, masa de hielo. ¿Qué sucederá al agregar este cubo de hielo dentro del calorímetro? Obsérvese que el hielo se encuentra a menos 8,5 grados centígrados, mientras que el ambiente del calorímetro está a una temperatura mucho mayor, 20 grados centígrados. Se puede decir que está mucho más caliente que el hielo. Bueno, lo primero que sucederá acá es que el hielo se calentará, vamos a secarlo más, se calentará desde menos 8,5 grados centígrados hasta 0. Pero, ¿por qué hasta 0, profesor? Se calentará hasta 0 porque a partir de 0 grados centígrados a presión y temperatura ambiente a nivel del mar, el hielo comenzará a derretirse, a cambiar de fase. Pero en este primer proceso de calentamiento del hielo de menos 8,5 a 0 grados, el hielo se mantiene en estado sólido. Por lo tanto, ese calor se llama calor sensible. No hay cambio de fase, solo hay un cambio de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde proviene ese calor, profesor, que es capaz de calentar el hielo? Bueno, proviene tanto del agua como del calorímetro, del aluminio del calorímetro. Y por supuesto, como el agua y el calorímetro pierden calor, su temperatura disminuirá. Este valor de temperatura que estoy colocando es solo a nivel ilustrativo, es un ejemplo. Supongamos que inicialmente se encontraba a 20 grados centígrados y cuando el agua y el aluminio pierden calor, disminuyen a 19 grados centígrados. Pero por supuesto, el hielo que se mantiene en ese ambiente continuará su proceso. Obsérvese acá. ¿Qué sucederá cuando el hielo llegue a 0 grados centígrados? Sucederá un cambio de fase. Y ya sabemos que todo cambio de fase, de sólido a líquido, de líquido a gas, etc., se sucede a temperatura y presión constante. Por lo tanto, acá la temperatura permanece a 0 grados mientras comienza a derretirse. Pero igual, la energía para derretirlo, es decir, el calor, proviene tanto del agua como del aluminio, disminuyendo la temperatura de nuevo del agua y del aluminio. Este calor se llama calor latente. El calor latente es cuando sí hay un cambio de fase y siempre recuerda, la temperatura permanece constante. Finalmente, ¿qué sucede? El hielo ya se ha derretido por completo, de tal manera que queda acá solo agua líquida, pero por supuesto esa agua se encontrará a 0 grados centígrados. Recuerda que el proceso de fundición del hielo, cuando se derritió, se sucede a temperatura constante de 0 grados. Posteriormente, el agua y el aluminio le continúan entregando calor para calentar el mismo desde 0 hasta 17 grados centígrados. Y por supuesto, como el líquido acá proveniente del hielo no cambia de fase, se mantiene líquido, ese calor de nuevo se llama calor sensible. Y esta temperatura sí es dato del problema, 17 grados. El ejercicio dice que al final solo queda agua a 17 grados centígrados, por supuesto en equilibrio también con el aluminio. Es decir, lo que realmente sucede, según el enunciado, es esto. Tenemos un cubo de hielo de menos 8,5 que se agrega al calorímetro, se sufren todos los procesos que ya te expliqué en detalle, hasta llegar a obtener solamente agua a 17 grados centígrados. ¿Qué cantidad de agua? Bueno, los 300 gramos que habían inicialmente, más la masa de hielo que se desconoce, que es justamente lo que se desea obtener. Muy bien, vamos a pizarra. Una vez que se ha ilustrado lo que está sucediendo de manera detallada, es decir, de esta manera, es muy importante en este tipo de ejercicios ilustrar las distintas situaciones. Se agregó el cubo de hielo, primero el hielo se calentó de menos 8,5 a 0 grados, luego el hielo al llegar a los 0 grados comienza a fundirse, a derretirse, hasta convertirse totalmente en agua.
agua fría. Esa agua fría a 0 grados centígrados se calienta hasta 17 grados centígrados, de tal forma que se pasa del estado inicial hasta el estado final. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Recuerda la ecuación fundamental en calorimetría. ¿No la recuerdas? Bueno, vamos a recordarla por acá. La sumatoria de todos los calores dentro del calorímetro debe ser igual a 0. Siempre, esto es siempre. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿qué calores están involucrados acá? ¿Quién gana calor y pierde calor? Bueno, ya sabemos que el agua y el aluminio pierden calor y ese calor se lo entregan al hielo. Pero, ¿cómo se escribe este calor en calorimetría, esta sumatoria de calor igual a 0? De la siguiente manera. Tenemos, por un lado, el calor del agua líquida, esta que se encuentra acá a 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Más tenemos el calor del aluminio, porque el aluminio también va a perder calor durante el proceso, tal como ya se explicó. Más tenemos el calor, este que está acá, que se entrega al hielo para calentar el hielo. Vamos a llamarlo calor para calentar el hielo. Vamos a llamarlo simplemente Q sub H, este que está acá, este Q sub H, ¿de acuerdo? Para calentar el hielo. Luego el hielo comienza a derretirse. Vamos a llamar ese calor que el hielo se transformó, ¿de acuerdo? Sufrió una transformación, un cambio de fase acá, cuando el hielo se funde a temperatura constante. Y finalmente, cuando el hielo se encuentra en estado líquido, totalmente líquido, con agua fría, por supuesto, a 0 grados, esa agua líquida también se calienta. Vamos a llamarla el calor que recibe el agua líquida proveniente del hielo. Mucho cuidado, esta que está acá se ve claramente, ¿de acuerdo? Acá, esta agua líquida que ya expliqué con lujo de detalles. ¿Cuáles calores son sensibles y cuáles calores son latentes? Los calores sensibles son aquellos que sufren un cambio de temperatura sin cambio de fase. Por ejemplo, el agua que se encuentra a 20 grados es un calor sensible. Solamente se sufre un cambio de temperatura. El calor en el aluminio se mantiene en estado sólido y esta agua se mantiene en estado líquido. Ellas no sufren cambios de fase, ¿de acuerdo? El calor que recibe el hielo para calentarse de menos 8,5 a 0, el hielo se mantiene en estado sólido, por lo tanto es un calor sensible. Pero ojo, cuidado, acá cuando el hielo comienza a derretirse, ese calor se llama calor latente. Mucho cuidado, calor latente. Y finalmente, cuando tenemos el hielo totalmente derretido, que se transformó en agua fría, agua a 0 grados, y luego se calienta hasta 17, ese calor se llama sensible, porque se mantiene en estado líquido y se calienta, por supuesto, esa agua fría desde 0 grados hasta 17. Esto es muy importante, que identifiques cuáles calores son sensibles y cuáles son latentes. Los latentes son, no lo olvides, cuando hay un cambio de fase. Sabiendo esto, ya podemos escribir las distintas ecuaciones. En general, el calor sensible siempre se calcula como M por C por delta T, ¿de acuerdo? Siempre. Y el calor latente siempre se escribe como M por L, simplemente M por L. En este momento te preguntarás, pero profesor, debemos conocer entonces el calor específico. C es el calor específico. Ojo, atención, recuerda que en las sustancias líquidas, por ejemplo, como el agua o sólidas, o en los sólidos, cualquier tipo de sólido, en cuanto a calores específicos, C sub P es aproximadamente igual a C sub B y simplemente se llama C, calor específico. Repito, cuando estamos en estado líquido o en estado sólido. Pero si te encuentras en estado gaseoso, aquí sí, C sub P es diferente de C sub B definitivamente, como en los vapores de agua, el aire. Cuando consideramos esos gases con comportamiento, por ejemplo, ideal, gases ideales, tenemos un calor específico a presión constante y a volumen constante en el estado gaseoso. Pero en el estado líquido y sólido no. Somos afortunados porque simplemente vamos a estar utilizando un solo calor específico. Por ejemplo, para el agua siempre y cuando se mantenga líquida, ojo, el agua tiene un calor específico C. Y en este momento te preguntarás, ¿cuánto vale, profesor? Bueno, vale 4,186 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Acá puedes colocar kilogramos Kelvin o kilogramos grados centígrados. Da igual, porque se va a multiplicar por un delta T. ¿Qué otro calor sensible necesitamos? Bueno, por acá tenemos el agua líquida, esta agua de 20 grados, y el agua, cuando el hielo se derrite, ¿verdad? Que el agua se encuentra fría, también tenemos agua líquida.
necesitamos el aluminio. El aluminio se mantiene en estado sólido, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el calor específico del aluminio, profesor? Bueno, este se puede considerar aproximadamente como 0,9 kJ sobre kilogramos grados centígrados para el aluminio. Y para el hielo, profesor. El hielo es agua pero en estado sólido. Cuidado, no es lo mismo agua en estado líquido que agua en estado sólido. Acá tenemos agua en estado sólido, el hielo, simplemente el hielo. El calor específico del hielo en estado sólido es aproximadamente la mitad del calor específico del agua en estado líquido. Es decir, tú tomas este valor de 4,186 y lo divides entre 2 y te va a dar aproximadamente 2,1 kJ sobre kilogramos grados centígrados. Este es el calor específico del hielo. Acá tienes este tip, este dato muy importante, es la mitad. Como 0,5 es un medio, se puede decir entonces que el calor específico del hielo en estado sólido es la mitad del calor específico en estado líquido. Y finalmente necesitamos L. Acá cuando se sucede la transformación, el cambio de fase, cuando el hielo se derrite, cuando el calor involucrado en el proceso es el calor latente. ¿Cuánto vale la L en este caso para el hielo? Porque el hielo es el que se está derritiendo. ¿Cuánto vale esa L para el hielo? La denotamos como L sub F. Muy bien. Y vale 334 kJ sobre kilogramos. Esta es la L del hielo, repito, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Cambiando de fase de sólido a líquido. Y en este momento quizás te pase por la mente, pero profesor, si el agua está cambiando de fase pero de líquido a gaseoso, de líquido a vapor, ¿uso esta misma L? No, cuidado. La L que se denota como L sub B para cambiar de líquido al estado gaseoso para el agua vale 2256,5, a veces se aproxima a 2260 kJ sobre kilogramos. Este es el mismo H sub Fg que se encuentra en las tablas termodinámicas, las tablas saturadas. Si vas a la tabla del agua saturada entrada por temperatura, ubicas la temperatura a la cual hierve el agua, que son 100 grados, o la presión atmosférica, que son 101,3 kilopascal, encontrarás este valor justamente para, ojo, el cambio de fase. Esta es la energía calorífica necesaria para cambiar esa masa de agua del estado líquido al estado gaseoso. Pero vamos a dejar en pantalla solamente los valores que vamos a utilizar, que son estos que están acá. El calor sensible para el agua líquida, el calor sensible para el aluminio, el calor sensible para el hielo, 2,1, y el calor latente para el hielo, que se está derritiendo pasando de sólido a líquido. Cuidado, muy bien, este es el valor. Muy bien, ahora planteemos las ecuaciones. Ya sabemos que el calor sensible se calcula con esta fórmula y el calor latente con esta fórmula. Vamos a plantearla. El calor acá sensible del agua que se encuentra acá a 20 grados. Se puede decir que el agua está caliente comparada con el hielo. ¿Cómo se calcula ese calor? Bueno, vamos a llamarlo la masa del agua por C del agua líquida por la variación de temperatura de esa agua líquida, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál será la temperatura final del agua líquida? Bueno, será de 17 grados. ¿Y cuál es la temperatura inicial del agua líquida? 20. Siempre, ojo, siempre acá delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Siempre. Cuidado, planteando esta ecuación de calorimetría. Porque a veces se despeja, pero el despeje no te lo mencionan, lo hacen de manera automática y te confundes con el 17 menos 20 que lo colocan como 20 menos 17. Pero lo colocan 20 menos 17 porque están despejando de esta ecuación que está igualada a 0. Recuerda que esta ecuación se iguala a 0, acá te la mencioné en calorimetría, y al aplicar un despeje para calcular lo que se requiera, se sucede estos cambios acá en el delta T. Pero para que no te confundas, siempre escribe la ecuación igualada a 0 y luego despeja. Siempre en esta ecuación de calorimetría coloca temperatura final menos inicial para los calores sensibles. Muy bien. Continuemos. En el aluminio, bueno, tenemos la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, y el aluminio también sufre un cambio de temperatura. Inicialmente se encontraba a 20 y finalmente a 17, porque así lo menciona el enunciado, es decir, 17 menos 20. Final menos inicial. Más el hielo que se calienta, obsérvalo acá, sería la masa de hielo, que ojo, no la conocemos, no se sabe cuánto es justamente lo que vamos a calcular, es este MH que te mencionaba al principio, aquí, no lo conocemos, vamos a obtenerlo por el calor específico del hielo
por la variación de temperatura del hielo. Ya sabemos que la temperatura final, siempre la final, menos la inicial. La temperatura final es 0. Menos, ¿cuál era la temperatura inicial del hielo? Menos 8,5. Mucho cuidado acá con los signos. Cuidado, temperatura final siempre menos la temperatura inicial del hielo. El hielo se calentó desde menos 8,5, esta es la temperatura inicial, hasta la temperatura final de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuidado acá, cuidado. Más, ahora viene el calor cuando el hielo se derritió. ¿Cómo calculamos ese calor cuando el hielo se derrite? Acá, calor latente, míralo. La masa de hielo por la L para el hielo, que lo hemos llamado L sub F. Míralo acá, acá lo tenemos. Más, vamos a seguir aquí abajo, me falta uno solo, el calor acá del agua fría, el hielo ya se derritió, por supuesto se derrite a temperatura constante, 0 grados, y se calienta hasta 17. Más la masa de agua de hielo, vamos a llamarla masa de hielo, porque por supuesto, cuando el hielo se derrite, la masa permanece constante, bien sea que haya estado en estado sólido cuando era hielo, como en estado líquido, ¿de acuerdo? La C del agua líquida, porque ya el hielo se derritió por completo, por su cambio de temperatura. Cambió desde 0 a 17, temperatura final 17 y temperatura inicial 0. Este fue el cambio de temperatura que sufrió el agua fría. Y por supuesto, todo esto debe ser igual a 0. Y de esta ecuación, ¿a quién vamos a despejar? A la masa de hielo. No lo olvides, mira. La masa de hielo. Observa que de acá en adelante se trata de un problema matemático. Vamos a extraer el factor común MH, la masa de hielo, y la vamos a despejar. Puedes hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, toda esta estructura que no tiene MH, correcto, la pasas al otro lado de la ecuación. Y todo lo que tiene MH lo dejas a un lado de la ecuación, quedando de la siguiente manera. Vamos a llevarnos esta expresión para la otra pizarra para continuar trabajando. Vamos a despejar MH, vamos a escribir MH, factor común de quién. Bueno, MH multiplica a esto, menos por menos más, 8,5 sería 8,5 por la C del hielo, correcto, aquí. Más, tenemos acá L sub F, más, y al extraer el factor común MH de acá sería 17 menos 0, 17, 17 veces la C del agua líquida. Y vamos a pasar al otro lado todo esto, que no tiene MH, ¿de acuerdo? Bueno, si lo pasamos al otro lado, fíjate, 17 menos 20 es menos 3, y 17 menos 20 es menos 3, ¿de acuerdo? Pero ese 3 negativo pasaría al otro lado, positivo. Te va a quedar 3 por la masa de agua caliente, por la C del agua líquida, esta agua caliente que estaba acá, 20, más la masa de aluminio por la C del aluminio, también por 3, por supuesto. Repito, 17 menos 20 es menos 3, te queda menos 3, más por menos menos. Y 17 menos 20 es menos 3, esto te queda negativo, menos 3. Pero al pasarlo al otro lado de la ecuación queda positivo. Cuidado. Bueno, ahora sí, la masa de hielo solicitada será toda esta expresión dividida sobre todo este factor. Vamos a comenzar a sustituir. 3 por la masa de agua, que son 300 gramos, pero ojo, trabajemos todo en el sistema internacional. Vamos a llevar los gramos a kilogramos, vamos a dividir entre 1000, 300 entre 1000, 0,3 kilogramos, ¿de acuerdo? Por la C del líquido. La C del agua líquida es 4,186 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados, ¿de acuerdo? Muy bien. Más 3 veces la masa de aluminio, que son 75 gramos entre 1000, 0,075, hay que llevar siempre la masa a kilogramos para trabajar en el sistema internacional, por la C del aluminio. ¿Cuánto era la C del aluminio, profesor? Era 0,9 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Y todo esto sobre este factor, no lo pierdas de vista, este factor que está acá, sería 8,5 por la C del hielo. Pero ¿cuánto vale la C del hielo? Habíamos dicho que vale 2,1 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Cuidado, 8,5 grados centígrados. Esto viene en grados centígrados porque eran las diferencias de temperatura, los delta T, ¿de acuerdo? Acá también me lo comí. Vamos a agregarlo, 3 grados centígrados porque proviene de 17 menos 20. Estamos restando grados centígrados y acá también. Disculpen que me comí los grados centígrados de la diferencia de temperatura. Muy bien.
Continuemos sustituyendo más LF, pero ¿cuánto vale LF? Recuerda que es el calor latente para el hielo, 334 kJ sobre kilogramos. Y finalmente 17 grados centígrados, que es el cambio de temperatura del agua fría, que se calentó de 0 a 17 por la C del líquido. Bueno, la C del líquido ya la conocemos. Vale 4,186 kJ sobre kilogramos grados centígrados del agua líquida, ¿de acuerdo? Al examinar las unidades caemos en la cuenta que grados centígrados se va con grados centígrados se va con grados centígrados y abajo queda todo en kilojoule kilogramos. Mira, kilojoule kilogramos, kilojoule kilogramos, kilojoule kilogramos. En la parte superior caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, kilogramo cancela con kilogramo y en la parte superior todo va a quedar en kilojoule, en la parte superior kilojoule y en la parte inferior todo va a quedar en kilojoule sobre kilogramo. Por supuesto, kilojoule cancela con kilojoule y la unidad final será el kilogramo. Genial, justamente el kilogramo es unidad de masa porque lo que estoy calculando es la masa de hielo. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la masa de hielo en kilogramos toma el valor de 9,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Podemos llevarlo a gramos multiplicándolo por 1000. Estos serían 9,4 gramos de hielo. Esta era la masa de nuestro cubo de hielo que hemos añadido a nuestro calorímetro. Excelente, no te pierdas nuestro próximo video donde continuaremos trabajando con los distintos temas que desarrollamos acá en la mejor asesoría educativa. Hasta pronto.